Y aquí el córner, 92 minutos, mirá la viveza de Alexis Sánchez, me vuelvo loco con el niño maravilla. ¿Y en dónde podemos comprarla? No sé, solo la venden donde Sudamérica. ¿Qué? ¡En Sudamérica! Hola a todos sudamericanos, sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano, americano de todo el continente, como ustedes ya lo saben. Vamos de a poquito despidiendo la doble fecha de amistosos, sí, este bloque, esta ventana FIFA para poder disputar competencias como la CONCACAF Nations League, amistosos también para poder ser preparados para las eliminatorias o las distintas competencias que haya en el año, y hablamos del único amistoso que van a tener estas dos selecciones, y encima entre ellas sí, un duelo que lo vamos a ver claramente en las eliminatorias, ¿por qué no por ahí verlo en la Copa América? Ya se están cruzando Chile, Paraguay, Paraguay y Chile, duelo de selecciones muy, pero muy necesitadas de buen juego, de un triunfo, de solidez. Sí, necesitan de todo, porque son dos selecciones que han quedado muy empobrecidas en lo que fue la última eliminatoria, no han clasificado al Mundial y que están tratando de generar un proceso para estas próximas eliminatorias, sabiendo que hay más cupos para el Mundial del 2026 y de hacer una gran Copa América y por qué no conquistarla también. Así que sin mucho más para decirles, obviamente los que no lo estén se pueden suscribir acá abajo en nuestro canal para seguirnos y seguir apoyándonos, porque hay muchísimo más contenido. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Y ahora sí, vayamos con todo a ver Chile-Paraguay, Paraguay-Chile, amistoso internacional. Bien, ahí tenemos la formación de Chile con Bravo, Díaz, Soto, Maripán, Suazo, Méndez, Medel, bueno, en fin, Ben Brereton, Díaz también entre ellos. Un equipo con nuevos nombres, ¿no? Dejando al Niño Maravilla en el banco. Y Paraguay, Anthony Silva con un 4-4-2, ahí lo teníamos a Gustavo Gómez, Matías Rojas del mejor presente en Racing posible, Ábalos dentro del centro delantero, y arrancando el partido entre la selección de Berizzo y de Gustavo Barros Esqueloto, ambos técnicos argentinos disputándose este amistoso en Chile. Y por lo menos observación mía, arrancó mejor Paraguay, fue de más a menos podría decir en el partido, pero arrancó mejor. Chile un poco perdido, Chile un poco desacoplado, sin poder tomar la pelota, mucha falta cerca del área. Acá veíamos la primera muy pero muy cercana, gran centro de Matías Rojas, tiene muy buena pegada, no le puede hacer una falta Chile al borde del área, avisaba Ábalos. La primera, la segunda, mala salida de abajo del equipo de Berizzo y Bravo que ayuda nuevamente, la pasaba realmente mal. Ahora probaba Enciso de otra falta muy similar, también atajaba Bravo, iba Paraguay. Hermano, Chile no agarraba una, Chile no encontraba la salida, Paraguay lo agobiaba, Paraguay quería encontrar la diferencia rápido. Otra vez Julio Enciso, decí que la mandó. Ay, ¿dónde la mandó Julito Enciso? Acá Rojas también decide que prueba de afuera, con fe, con confianza, pero 15 minutos y era un vendaval, era un monólogo, era un stand-up de Paraguay. Chile en su propia casa de local no la agarraba, no la veía. Tenía alguna gota de estas muy interesante, muy lindo remate de Ben Brereton Díaz, que tiene lo suyo, manejándose por afuera, buscando el remate. Anthony Silva dando alguna que otra duda en el arco, y otra vez, y acá empezaba a cambiar, empezaba a tener otro color, de la mano de Ben Brereton Díaz y alguna que otra jugada ahí acoplada con alguna secuencia de pases. Arrancaba Chile, arrancaba a tener la pelota, a asociarse, a tomar confianza. Paraguay empezaba como cualquier cruce entre Paraguay y Chile, muy aguerrido, con las manos todo. Y acá el primer gol es de Chile, se empieza a acoplar y encuentra el gol de la mano de Paulo Díaz, pone el 1-0 para la Roja. Hermoso centro, hermoso centro, aparece por el fondo. En Paraguay no lo seguían. Ahí veíamos que no estaba para nada inhabilitado, estaba bien, había otros en fuera de juego, pero no participaban. Y Paulo Díaz y el 1-0 para Chile, para la selección chilena, weón, que daba alguna cierta esperanza, más allá del mal inicio del equipo, daba confianza, pero no iba a durar mucho. El remate es fuerte, pero bueno, Claudito Bravo da el rebote al medio. A mí qué sé yo, es una mezcla de cosas y bueno, aparece
aparece Matías Rojas para poner el 1-1. O sea, Matías Rojas está en todos lados, está dulce, marca goles por donde se lo vea, por donde se lo mire, remate a matar, a morir claramente. Y el 1-1 para Paraguay, que lo merecía porque había llegado bastante y lo dio vuelta. Y este sí es claro error de Bravo. Claro error de Claudito. Pero lo rápido que le dieron vuelta el partido a Chile, hermano. Lo rápido que le dieron vuelta, lo determinante que es Rojas, que con un gol y una asistencia dio vuelta al encuentro en nada. ¿En cuánto? En 2 minutos. En 2 minutos Chile perdía 2-1. Con todo lo que no había podido hacer Paraguay desde el inicio, le hace los 2 goles en 2 minutos. Es tremendo y pudo haber sido más también, Pero el segundo, floja respuesta de Claudito, lo tenían al Niño Maravilla en el banco. Raro, pero bueno, la gente lo coreaba, lo pedía. No podía llegar todavía, Paraguay seguía insistiendo, después del 2-1 Chile volvió a bajar, Chile se volvió a encontrar en desventaja a nivel futbolístico, perdía sus maneras, lo que lo había llevado al 1-0, de tener la pelota, de generar confianza, y más allá de alguna que otra jugada aislada, el 2-1 para Paraguay en el primer tiempo, partidazo, 3 goles en el primer tiempo, partidazo entre Paraguay y Chile, que siempre dan buenos espectáculos, lo han dado en la última eliminatoria. Cambios, Berizzo mueve el banco, Berizzo hace entrar al Niño Maravilla, que yo no sé por qué desde el banco, pues, salvo alguna justificación física, es imposible que Alexis Sánchez en este juego sea suplente. Lamentablemente Ben Brereton se va lesionado con alguna molestia, dura salida, pero bueno, entra Aravena, lo volvió loco a Aravena Berizzo, lo volvió loco, le gritó de todos lados, pobre muchacho. Lo volvió loco, todo era para Aravena, era Aravena, no sabía otro nombre desde el banco. Pero dio resultado, más allá de las posibles llegadas de Paraguay, que seguía insistiendo que quería liquidar el partido, que encontraba, y algunas, bien, en este caso respuestas buenas de Bravo. Ahora sí, Chile con esos cambios empezó a surgir efecto con todo el movimiento, ya aparecía el Niño Maravilla. ¡Pum! Palo, gambeteando a Anthony Silva, empezaba a picantearla al Niño Maravilla, bueno. Claro que sí, esto era lo que necesitaba Chile. Esto era lo que necesitaba La Roja, alma y vida de Alexis Sánchez. Y acá ya empezaba a mover, no solo con remates al palo, asistir, a mover la defensa paraguaya, que lo empiecen a tomar en cuenta. Otra vez, en este caso, bien salvado por Gustavo Gómez en la línea, pero la empezaba a pasar muy mal Paraguay en el segundo tiempo. Acá de vuelta, tiro cruzado, mamita. ¿Cómo pasa esa pelota al lado del travesaño? Y se salvaba Paraguay, que de a poquito se empezaba a meter atrás, más allá de algunas jugadas, ya empezaba a jugar más de contra, empezaba a rehusar el ataque, empezaba más de contra, a salir desde atrás, a resguardarse con esos cambios ofensivos que había tenido Chile y que encontraba, de alguna manera, efectividad a la hora de atacar. Algunas dudas acá, en la lesión de Paraguay, pero bueno, en fin, seguía el encuentro. Chile no quería frenar esa intensidad que venía teniendo. Acá, ya les digo, jugadas aisladas de Paraguay que no ha podido aprovechar para liquidar, y si no aprovechás y si no liquidás, mirá, jugada de potrero, jugada de fútbol de las calles, de donde uno nace, no se olvidan esos primeros movimientos y lo hace espectacular el Niño Maravilla. Mamita, no se fue, había VAR, había de todo. Mamita, mirá cómo la duerme, y así como sin moverse, un tiro rápido. Y aquí el córner, 92 minutos, mirá la viveza de Alexis Sánchez, me vuelvo loco con el Niño Maravilla. Otra vez le hace la misma jugarreta a Anthony Silva como en las últimas eliminatorias. Les hace el mismo gol, lo agarra distraído, y Anthony Silva muy flojo, de muy floja respuesta cuando parecía simple la jugada, la termina mandando adentro, y el Niño Maravilla descontrola a Chile. El Niño Maravilla pone el 3-2, papá. 3-2, 2 goles de él, porque se lo dan en contra de Anthony Silva, pero son 2 de él. Revolucionó todo y termina ganando Chile 3-2. La respuesta estaba en el banco. El Niño Maravilla revolucionó todo, dio vuelta al partido, perdía 2-1 Chile, y con 2 vivezas de potrero, de fútbol que él tiene en la sangre, que tuvo ahí en las calles chilenas, sí, realmente dio vuelta al partido. Un partidazo entre Chile y Paraguay.
5 goles, tremendo lo que han hecho, lo que ha sucedido, y el Niño Maravilla ha tenido un segundo tiempo espectacular. Ha revolucionado el fútbol de Chile, que fue de menos a más, como Paraguay fue de más a menos en el partido, y Chile se termina quedando con este triunfo necesitado por la Roja, para generar confianza, para que Berizzo pueda tratar de revertir esta situación que no ha sido de las mejores hasta ahora. Así que bueno, veremos qué pasa con el correr de este camino, pero la respuesta la encontró en el banco y veremos si cambia, más allá de que no ha sido un nivel de furor en el fútbol de Chile ni tampoco en el de Paraguay, pero sirve para tratar de, con este envión de este triunfo, poder ganar confianza y dar lo mejor de sí. Así que bueno, gente, hasta aquí el video de hoy. Partidazo entre Chile y Paraguay, Paraguay y Chile, triunfo de Chile, ganó la Chile de Berizzo un día. Espero que les haya gustado. Si es así, se pueden suscribir. Activan también la campanita para no perderse ninguno de los videos. Muy pero muy importante que dejen ese enorme like. Dedito para arriba si les gustó. Comenten qué les pareció el partido, cómo vieron a Chile, cómo vieron a Paraguay, qué les pareció el segundo tiempo que tuvo al Niño Maravilla. Todo aquí abajo en los comentarios. No se olviden de compartirlo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.